Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Castro de tvlatina.mx. El día de hoy nos encontramos con el secretario de Agricultura del Estado de Puebla, Rodrigo Riestra Piña. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Alejandro, encantado de recibirlos aquí en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y tener la oportunidad de platicar con ustedes lo que ha sido la estrategia de atención al campo poblano. ¿Nos podría platicar de la estrategia que viene manejando y los resultados que ha dado? Por supuesto, comentarles, en el 2010, el escenario que encontramos en Puebla era muy distinto al que vivimos al día de hoy. El diagnóstico era muy claro, el campo estaba prácticamente abandonado, había un alto intermediarismo y eso implicaba que los productores eran los últimos que recibían una mejora en el ingreso por su trabajo. Había una alta dependencia de la política clientelar, es decir, un alto porcentaje de los programas iba dirigido únicamente a las organizaciones campesinas. De igual forma, y de manera general comentarles, Puebla es un estado con prácticamente todos los microclimas del país, en un territorio relativamente pequeño. De igual forma, en Puebla existen alrededor de 600,000 productores que en promedio tienen 2.7 hectáreas cada uno, es decir, también había y hay una alta pulverización de la tenencia de la tierra. Este fue el escenario que encontramos en el 2010 y eso nos inclinó precisamente a generar esta estrategia de atención al campo poblano. Lo que hicimos fue diseñar 3 líneas estratégicas. La primera la nombramos Agrosustenta y ahí englobamos todos los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de los productores. Ahí van englobados todos los esfuerzos en materia de seguridad alimentaria y de manejo integral de microcuencas. La segunda línea estratégica la denominamos Agrofortalece y ahí enfocamos todos los esfuerzos para fortalecer los diferentes eslabones de una cadena productiva. Cómo iniciar desde la organización de los productores y llegar incluso hasta el aseguramiento de su superficie agrícola y de sus cabezas de ganado. Y la última línea estratégica la denominamos Agrovincula y ahí enfocamos todos los esfuerzos para fortalecer el último eslabón de la cadena productiva y me refiero a la comercialización. Cómo vincular al pequeño productor con los potenciales compradores, cómo eliminar el intermediarismo y hacer que el pequeño productor sea quien reciba un mayor ingreso por su producto. Les decía yo, Puebla es un estado con prácticamente todos los microclimas y eso hace que tengamos potencial para el desarrollo de diferentes cadenas productivas. En Puebla hay potencial para el desarrollo de granos, en Valles Altos tenemos potencial para la producción de maíces de color amarillo, azul y por supuesto también maíz blanco. Tenemos potencial para la producción de cebada, en la Mixteca poblana tenemos potencial para la producción de sorgo. En Puebla vino un desarrollo de cultivos industriales como el café, que es nuestra segunda cadena productiva más importante y representa ya Puebla a nivel nacional el tercer productor más importante de café. En Puebla también tenemos caña de azúcar, 2 ingenios azucareros, uno de ellos el líder nacional en rendimientos de caña de azúcar. Puebla ya es el líder a nivel nacional en superficie de vainilla. Acabamos de recibir la denominación de origen del mezcal y eso también hace de Puebla un estado con un potencial enorme para incrementar la superficie de agave mezcalero. Tenemos potencial para el desarrollo de hierbas aromáticas, entre ellas las más rentables que hemos venido impulsando, la stevia, hierbabuena, chía, manzanilla, etcétera. Puebla tiene trópico húmedo, lo que hace también evidente la oportunidad para tener el desarrollo de cítricos, naranja, mandarina, limón persa. El principal producto de exportación de nuestro estado hacia la Unión Americana son las hortalizas. Somos primer lugar en producción de cilantro, somos uno de los principales estados productores de zanahoria, brócoli. Somos el primer lugar en producción de flor a cielo abierto y eso hace que también tengamos un potencial enorme para las diferentes cadenas productivas de ornamentales. Por supuesto, también tenemos, gracias a la variedad de microclimas, potencial para frutales de clima frío como la manzana, el durazno, la pera, el chabacano, pero también, gracias a nuestro trópico seco, tenemos potencial para la pitaya, la pitahaya. Puebla es cuna del aguacate en el mundo. La mayoría pensamos que hoy nos remitimos precisamente a los estados con mayor producción como Jalisco y Michoacán, pero pocos saben que el aguacate nace en Puebla y de aquí se llevan el árbol padre a California
viene de regreso hacia México y de ahí se incrementa la producción principalmente en los estados de Michoacán y Jalisco. En Puebla hemos venido incrementando la superficie de aguacate también en gran medida. Hay potencial para el nogal de Castilla, hay potencial también para el desarrollo de berries, frambuesa, zarzamora, blueberry, arándano y fresa. Y por supuesto también hemos fomentado el desarrollo de otras cadenas productivas que tienen que ver con los frutales. Pero Puebla no nada más tiene potencial para el desarrollo de cadenas productivas agrícolas. En Puebla también tenemos potencial pecuario y tenemos también potencial creciente en materia acuícola. En materia ganadera somos el segundo lugar en producción de huevo para plato, el tercer lugar en producción de carne de porcino a nivel nacional, el tercer estado con mayor producción de carne de caprino. El 70% de la producción de miel poblana se va a la Unión Europea. Y por supuesto, en materia acuícola ha venido habiendo un crecimiento exponencial. Somos ya el segundo estado con mayor producción de carne de pescado de aquellos estados que no tienen litoral, con un potencial enorme para la trucha, tilapia, carpa y bagre. Y estas serían precisamente las cadenas prioritarias para nuestro estado. Una vez que identificamos lo que son las líneas estratégicas y las cadenas prioritarias, era necesario generar un rediseño de la política pública. Era necesario enfocarnos en cuáles eran los programas disponibles y qué teníamos al alcance, tanto en materia presupuestal como precisamente gracias al potencial productivo de nuestro estado, qué debíamos hacer para potenciar el crecimiento del sector agropecuario. Y empezando la primera línea estratégica, hemos desarrollado el proyecto estratégico de seguridad alimentaria. Actualmente está atendiendo 16,000 familias en nuestro estado, un potencial enorme, pero a diferencia de otros estados de la República que operan el famoso PESA, en Puebla hemos redireccionado lo que son las prioridades. El PESA, si bien es visto como un factor para el desarrollo y la producción, la autoproducción de alimentos en el traspatio, nosotros le hemos hecho ver a la Federación y otras entidades federativas. Coneval mide la carencia alimentaria a través de un cuestionario que identifica si la alimentación de una familia fue nutritiva, variada y suficiente. Y nosotros les decíamos, es imposible que en un traspatio una familia pueda producir un alimento que sea nutritivo, variado y suficiente. Si acaso podemos alcanzar a producir el 10% de la ingesta diaria de una familia mexicana. Entonces el PESA nosotros lo hemos enfocado, si bien como el primer escalón para la autoproducción de alimentos, buscando el desarrollo de capacidades de las familias poblanas, es inmediato y necesario sacarlos después a la parcela y desarrollar los sistemas productivos predominantes. Y en Puebla, los mejores ejemplos en materia de desarrollo de estos sistemas productivos predominantes se ha dado en las 25 regiones PESA. Hoy tenemos ejemplos de exportación de café, vainilla, pimienta, gracias precisamente a la estrategia implementada a través de las agencias de desarrollo rural y del proyecto estratégico de seguridad alimentaria. Y lo que le hemos hecho ver a otras entidades de la República es que si bien para sacar de la pobreza multidimensional a una familia es mucho más factible hacerlo si mejoramos el ingreso de esos hogares, en lugar de estar pensando en abastecer y satisfacer las diferentes carencias que mide Coneval. Y eso ha hecho que en Puebla, gracias a la precisamente medición de Coneval, nos hayamos convertido en 2015 en el estado con mayor incremento del ingreso promedio de los hogares, y estamos hablando de un 22%, precisamente gracias en gran medida a la implementación de esta estrategia. Entonces el PESA ha sido un motor de desarrollo, pero sobre todo nos ha permitido también el incremento del ingreso de las familias, y eso nos ha permitido a su vez el que rebasen el umbral de la pobreza multidimensional. Esta secretaría es una secretaría única a nivel nacional. Somos la única secretaría en una entidad federativa que, además de ser la cabeza del sector agropecuario, es la cabeza del sector medioambiental, y por supuesto también llevamos las riendas de lo que es el desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado de Puebla. Eso nos ha permitido vincular esfuerzos para fortalecer algunos rubros que también tienen incidencia en el desarrollo de la política medioambiental. Tal es el ejemplo del programa para la construcción de estufas ahorradoras de leña. Este programa nos ha permitido también incidir en el abatimiento de la carencia de espacios de la vivienda que mide Coneval precisamente para abatir la pobreza multidimensional, pero sobre todo
nos ha permitido el mejorar la salud de las familias poblanas, porque todos sabemos que quienes utilizan fogones convencionales constantemente están aspirando las partículas que se generan precisamente al interior de sus hogares. Y, por supuesto, tiene un beneficio adicional, la posibilidad de reducir la deforestación y generar un ahorro en el consumo de leña en los hogares. Gracias a este programa hemos podido construir en los últimos 6 años 125,000 estufas de estas características. El programa ha sido un éxito y hoy está siendo también replicado en otras entidades federativas. En materia de manejo integral de microcuencas, nosotros lo hemos visto como la posibilidad de generar un cambio radical en las comunidades, sobre todo que carecen de agua y de infraestructura para la captación de agua. Este programa nos permitió construir 183 obras en los últimos 6 años, y manejo integral de microcuencas lo entendemos porque en la parte alta de la microcuenca estamos llevando a cabo una reforestación con especies nativas. La obra principal nos permite la captación de agua, pero también la recarga de los mantos acuíferos. Y en la parte baja de la microcuenca estamos en posibilidades de desarrollar proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o incluso agroindustriales gracias a la disponibilidad de agua. Aquí mostramos algunos ejemplos de cómo en algunas comunidades con una baja captación de agua o disposición de agua y por supuesto también con una muy baja infraestructura para la captación de este líquido, es posible cambiar la vida precisamente productiva y del ecosistema que los rodea. Aquí vemos una obra en el municipio de Tehuacán, una zona prácticamente desértica ubicada en la zona de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que se convirtió en un oasis en el desierto. Está captando 103 millones de litros de agua y nos permitió emprender proyectos productivos que en el pasado eran imposible desarrollar. En la zona de la Mixteca Poblana, es una zona con un trópico seco, con una muy baja disponibilidad de agua, pero sobre todo con una muy escasa infraestructura para la captación de agua. Axutla, nosotros vemos las imágenes y nos parecería increíble creer que estamos hablando de la Mixteca Poblana. Hoy parece esto un ecosistema muy distinto, propio del trópico húmedo de nuestro país. Sinahuapan, un municipio ubicado en la región de la Sierra Norte de Puebla, era un valle prácticamente pelón que se convirtió en un atractivo turístico que nos permitió además tener disponibilidad de agua para llevar a cabo riegos de auxilio, principalmente en las parcelas aledañas. Chiautla de Tapia, también en la Mixteca Poblana. Acatlán de Osorio, también uno de los municipios con más baja precipitación promedio en el año. Piaxtla, también ubicado en la Mixteca Poblana. Izcamilpa de Guerrero, Tehuitzingo. Pero también hemos podido desarrollar este tipo de obras en la capital. Puebla capital tiene 20,000 hectáreas agrícolas y eso ha permitido también llevar esa infraestructura para la captación de agua a esas juntas auxiliares para emprender proyectos productivos mucho más rentables. Una vez cerrada la primera línea estratégica, les decía yo, la segunda busca fortalecer los diferentes eslabones de una cadena productiva. Y hay que empezar con la organización de los productores. Esto visto no como una figura eminentemente clientelar, sino únicamente como una figura asociativa que les permita en el futuro poder transitar a ser sujetos de crédito, llevar a cabo compras consolidadas, el poder facturar y estar inmersos en esquemas de agricultura por contrato. Y a través de este programa hemos podido constituir 374 sociedades de productores sin que ellos tengan que erogar el costo por el notario. Este ha sido un apoyo directo del gobierno del estado precisamente para fomentar el desarrollo de ese primer eslabón de la cadena productiva. El éxito de un proyecto depende en gran medida de la asistencia técnica y la capacitación y nosotros estamos muy conscientes de ello. Durante los últimos 6 años hemos contratado 2,094 técnicos prestadores de servicios profesionales que nos han permitido llevar asistencia técnica y capacitación a grupos de productores para el desarrollo de las cadenas productivas más importantes en la entidad, agrícolas, pecuarias o acuícolas. Esto también nos ha permitido el actualizar paquetes tecnológicos, el disminuir costos de producción y en gran medida el incrementar los rendimientos de las parcelas de nuestros productores. Un eslabón que era fundamental, comentarles que en el 2010 Puebla, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, era el lugar número 28 a nivel nacional en materia de mecanización agrícola. Y les había yo comentado, en Puebla tenemos en promedio 2,7 hectáreas por productor. Por un lado,
una alta pulverización de la tenencia de la tierra, y por el otro una escasa mecanización. Esto hacía evidente la necesidad de crear un programa que permitiera acercar a los pequeños productores esquemas de mecanización de pequeñas superficies, principalmente en zonas de alta y muy alta marginación. En Puebla desarrollamos este programa de mecanización de pequeñas superficies y lo materializamos a través de la entrega de mototractores. Estos equipos van acompañados de 5 implementos, son equipos de bajo caballaje, estamos hablando de equipos de 14 caballos de fuerza. 5 implementos a través de cada equipo vienen con un arado para las labores de preparación de los terrenos, un vagón que carga hasta 1 tonelada y nos permite movilizar insumos, cosecha. Puede venir acompañado de un generador de luz óptimo para las labores agrícolas, sobre todo en las parcelas más alejadas. Viene también con una bomba centrífuga que nos permite tecnificar el riego en pequeñas superficies, de una fumigadora que nos permite combatir plagas y enfermedades. Tenemos también desgranadoras de maíz, tenemos molinos de martillo, segadoras, y esto se convierte en una célula de maquinaria que además abate la carencia en materia de mecanización y nos permite ayudar a los pequeños productores en diferentes labores eminentemente culturales o de desarrollo de sus parcelas. Gracias a este programa nos permitió apoyar en los últimos 6 años 9,500 mototractores, y esto ha permitido incrementar precisamente el índice de mecanización en nuestro estado. Prácticamente todas las entidades federativas cuentan con un fideicomiso que les permite aterrizar los recursos federales y mezclarlos con los recursos de los estados para crear los programas en concurrencia con la Zagarpa. Pero en Puebla somos el único estado de la República que cuenta además con un fideicomiso que permite llevar a cabo una concurrencia de recursos con los municipios de nuestro estado. Y en este fideicomiso nosotros hacemos una invitación formal a los 217 municipios de Puebla para que coinviertan con el estado en un esquema peso a peso para la adquisición de fertilizante, semilla, paquetes de herramienta agropecuaria y por supuesto también para la adquisición de material vegetal propagativo, ya sea frutales, cítricos o café. Esto nos ha permitido ampliar el espectro y por supuesto ampliar el presupuesto para atender una mayor gama de productores, con decirles que en los últimos 6 años este programa nos permitió atender 129,000 productores en nuestro estado. Ha sido un éxito y tan solo en este 2017 estamos firmando con 126 municipios de Puebla, coinvirtiendo con ellos, y esto nos pone también en la vanguardia a nivel nacional, porque no solo contamos, como todas las entidades federativas, como les decía, con un fideicomiso para aterrizar recursos federales, sino también nos permite tener un fideicomiso para coinvertir con los municipios. Un programa que ha sido fundamental para generar mayor valor, pero sobre todo incrementar el ingreso de los productores poblanos, ha sido el programa de reconversión productiva. Este busca transitar de cultivos tradicionales a cultivos mucho más rentables, aprovechando el potencial productivo de las diferentes regiones en la entidad. Principalmente frutales, les decía, gracias al potencial productivo de los diferentes microclimas de Puebla, aguacate, ciruela, higo, manzana, guayaba, mango, pitaya, pitahaya, cítricos como el limón persa, mandarina y naranja, y por supuesto el café, se han convertido parte toral de este programa que nos permite entregar planta, material vegetal propagativo, directamente a los productores para que ellos transiten a cultivos mucho más rentables. En materia pecuaria, les decía, Puebla tiene un potencial también enorme, principalmente para el desarrollo de bovinos, caprinos y ovinos, y por supuesto con una creciente producción porcícola. Y este programa nos ha permitido atender a los pequeños productores a través de la entrega de sementales, vientres, y en materia de infraestructura productiva, la posibilidad de apoyarlos con la adquisición de corrales, comederos y bebederos. Este programa ha sido fundamental para el desarrollo de los pequeños hatos, de los pequeños productores, y el fomentar el que continúe la ganadería tanto de traspatio como de aquellos pequeños productores en nuestro estado. En materia acuícola, aquí ha habido un incremento exponencial de lo que es la producción de carne de pescado. Nos dimos a la tarea de promover un programa para el fomento a la adquisición de infraestructura productiva acuícola. Y hemos venido entregando estanques circulares, módulos acuícolas de 4, 6, 9 metros de diámetro, para la producción principalmente de tilapia, carpa, bagre y trucha.
Y les decía yo, gracias a la entrega de 2050 módulos de estas características, hoy Puebla es el segundo estado con mayor producción de carne de pescado de aquellos estados que no tienen litoral. Por darles un ejemplo, un módulo circular de 9 metros de diámetro le permite a una pequeña familia producir hasta 1 tonelada 200 kilos de tilapia en un año. 3 ciclos, si el kilo de tilapia lo encontramos en 50 pesos en los mercados locales, estamos hablando de un agronegocio rentable que le permite incrementar el ingreso a las familias, pero sobre todo también de un agronegocio que les permite mejorar la alimentación de sus familias. Esta política pública ha sido un éxito en aquellas zonas en donde hay disponibilidad de agua y potencial para el desarrollo de cadenas productivas acuícolas. En materia de sanidades, nosotros lo vemos como prácticamente la seguridad en el sector agropecuario, acuícola y agroindustrial en nuestra entidad. Hemos venido invirtiendo o coinvirtiendo con la Federación más de 560 millones de pesos en los últimos 6 años para llevar a cabo campañas fito y zoosanitarias en todo el estado. Y eso nos ha permitido que las principales plagas y enfermedades que están azotando otras entidades federativas en Puebla, si bien existen, estén perfectamente identificadas y controladas. La roya del café, que en otros estados tiene ya una incidencia mayor al 50% de la superficie cafetalera, en Puebla afortunadamente sigue controlada en un 12% de la superficie de nuestro estado. Ejemplos como el pulgón amarillo, que en Puebla fue combatido y controlado, en otras entidades federativas costó prácticamente toda la superficie de sorgo para los productores. O esquemas eminentemente zoosanitarios, por ejemplo la influenza aviar, que en Jalisco acabó prácticamente con la mitad de las gallinas de ese estado, aquí nos permitió enfrentar una política zoosanitaria que mantuviera precisamente el estatus y por supuesto también la producción en la entidad. Este ha sido un rubro fundamental y lo hemos venido desarrollando también de la mano de la Federación. En materia de aseguramiento, Puebla se ha convertido ya en un referente internacional. En últimas fechas hemos recibido delegaciones de El Salvador y próximamente estaremos recibiendo delegaciones de Chile para ver cuáles son los esquemas de aseguramiento agropecuario que está adoptando Puebla. En el año 2014 Puebla fue sede de ALASA, el encuentro latinoamericano de las empresas aseguradoras del sector agropecuario, y eso nos permitió robustecer los esquemas de aseguramiento para nuestro estado. Hoy Puebla es el único estado a nivel nacional con el 100% de la superficie agrícola con un seguro catastrófico contratado. La única entidad federativa con la cobertura universal de este seguro catastrófico. Pero más aún, se ha convertido en algo replicable, no solo porque nosotros tenemos cubierto a través de zonas de producción, sino porque también hemos implementado el seguro paramétrico, que nos permite a través de las estaciones de monitoreo climatológico estar también precisamente cubriendo e indemnizando a productores que resultan afectados por contingencias climatológicas. Siendo este el principal reto a nivel mundial que enfrentamos como generación, hoy Puebla se encuentra a la vanguardia y se encuentra asegurado ante posibles heladas, granizadas, exceso de humedad, fuertes vientos, inundaciones, terremoto e incluso ante una eventual erupción del volcán. La última línea estratégica tiene que buscar fortalecer ese último eslabón de la cadena productiva. Y ahí es donde hemos cimentado precisamente esta estrategia, el buscar que en primer término la comercialización esté asegurada de lo que Puebla está produciendo y después entonces sí voltear hacia atrás y fortalecer cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Y eso nos permitió generar al interior de esta secretaría un área que funge como una incubadora. Permite asesorar a los productores en materia de mejoramiento del diseño de sus productos, imagen, código de barras, tablas nutrimentales y por supuesto también el posicionarlos en mercados con potencial precisamente para que ellos puedan diversificar su comercialización. Iniciamos con el desarrollo de un catálogo de las empresas productoras de café en nuestro estado y las vinculamos con todas las dependencias de gobierno. Todas se convirtieron en consumidoras de café poblano y más aún después invitamos a las empresas establecidas en Puebla, principalmente a las empresas autoparteras, que son las que más prevalecen en nuestro estado, y ahora estamos trabajando con restauranteros y con hoteles precisamente para que ellos también se conviertan en consumidores de café poblano. Eso nos llevó posteriormente a desarrollar como único estado de la República
un catálogo de productos agroindustriales que hoy engloban más de 195 MIPYMES poblanas eminentemente agroindustriales y más de 990 productos eminentemente poblanos que precisamente están logrando alcanzar nuevos mercados. Inmediatamente después nos dimos a la tarea de abrir a las puertas de los poblanos tiendas de productos agroindustriales. Hoy contamos con una en la estación del tren turístico de Puebla, otra que recientemente será abierta en el Parque Estatal Flor del Bosque y una tercera que estará abriendo sus puertas en la estación de Cholula de este mismo tren turístico. Estas 3 tiendas, el objetivo es que puedan diversificar los canales de comercialización, pero sobre todo asegurar un punto de venta para estas MIPYMES agroindustriales de nuestro estado. Otro tema que ha sido toral en la estrategia ha sido el desarrollo y el impulso para la generación de ferias y exposiciones de carácter nacional e internacional. Puebla, y ustedes nos hicieron favor de cubrir el evento, en el mes de marzo fue sede del Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria. Ahí tuvimos la oportunidad de congregar a 15 estados de la República que tienen el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, pero sobre todo el generar un intercambio de experiencias exitosas entre las agencias de desarrollo rural que son las que aterrizan este programa. Les hacemos una atenta invitación. En el mes de agosto, del 3 al 5 de agosto, Puebla será sede de la Cumbre Latinoamericana del Café. Este es el evento más importante en materia de café a nivel Latinoamérica. Tendremos la presencia de 10 países del mundo. Tenemos una exposición también de 10,000 metros cuadrados y por primera vez se lleva a cabo en paralelo con una asociación de mujeres cafetaleras en el mundo. Tendremos aquí debatiendo y sesionando 550 mujeres del mundo, precisamente hablando de los retos en materia cafetalera. Hacemos la atenta invitación para que nos acompañen, pero sobre todo para que nos ayuden a fomentar y a publicitar este evento que será trascendente en la cadena productiva del café. Y por último, cerraremos el año con el Foro Global Agroalimentario. Por segunda ocasión consecutiva y como único estado de la República que ha logrado tener la sede de el evento más importante del sector agropecuario en el país, Puebla abrirá sus puertas del 21 al 24 de septiembre para que el Consejo Nacional Agropecuario celebre aquí el evento más importante de nuestro sector. Tendremos más de 10,000 metros cuadrados de exposición, otros 10,000 metros cuadrados eminentemente apartados para conferencias y por supuesto nos permitirá recibir a diferentes países del mundo, a diferentes expertos para hablar de los retos más importantes del sector agroalimentario en nuestro país. En materia de financiamiento, cuando recibimos el Estado, encontramos que el pequeño productor era muy difícil que pudiera tener acceso al financiamiento, era muy difícil que pudiera ser sujeto de crédito. Y eso nos impulsó a generar 2 esquemas. El primero eminentemente de microfinanciamiento, apoyos que van desde los 4 hasta los 32,000 pesos y que nos permiten desarrollar proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, agroindustriales e incluso artesanales para que esos pequeños productores también puedan contar con un acceso a financiamiento. Y Puebla creó un fideicomiso estatal para la entrega de garantías líquidas a productores que deseen transitar a proyectos a mayor escala. Invernaderos, centros de acopio y transformación, agroindustrias o la tecnificación del riego en superficies mayores. Este convenio con FIRA y Financiera Nacional nos ha permitido precisamente el acercar el acceso a financiamiento a grupos de productores ya legalmente constituidos. Y como la joya de la corona en los programas de esta Secretaría, pero sobre todo como el pilar fundamental de la estrategia de atención al campo poblano, encontramos la vinculación de los pequeños productores con las empresas compradoras. Y ahí creamos un programa y lo denominamos Agricultura por Contrato, entendido solo como la vinculación entre productor y comprador. Y nos ha permitido al día de hoy aterrizar 92 convenios con empresas como Jumex, Nestlé, Granjas Carroll, Rick Alimentos, Latin Fruits and Vegetables, KM Capital, Granjas Topollanes, diferentes industrias que hoy están comprando de forma directa y sin intermediarios frutales, cítricos, café, hortalizas. Hablar de que Puebla es el único estado que está fomentando la agricultura por contrato en prácticamente todas las cadenas productivas. Hoy tenemos ejemplos como el de la vainilla,
que fijó un precio este año en su convenio de 3 millones de pesos tonelada beneficiada, y eso lo convierte en el agronegocio más rentable que tenemos en nuestro país. Y Puebla tiene la denominación de origen de la vainilla, la comparte con la región de Papantla, que muchos lo ubican en el estado de Veracruz, pero que Puebla tiene 22 municipios que forman parte de esa región. Tenemos también el desarrollo de esquemas de agricultura por contrato en hortalizas, en hierbas aromáticas, por ejemplo la stevia, que hoy se está pagando hasta en $2,500 la tonelada, o esquemas de agricultura por contrato que vinculan a productores de flor con compradores en los Estados Unidos, o hablar de 5 convenios de agricultura por contrato que vinculan al 70% de la producción de café de Puebla con empresas compradoras que han eliminado ya el intermediarismo, o también con la recientemente adquirida denominación de origen del mezcal, firmamos un convenio de agricultura por contrato con las primeras 31 marcas de mezcal poblano y Canirac y todos sus socios restauranteros en Puebla para que se convirtieran también en promotores del consumo del mezcal en nuestro estado. También hemos transitado a firmar el primer convenio de ganadería por contrato, vinculando a pequeños productores de leche con una empresa productora de quesos en nuestro estado, fijando un precio preestablecido y mucho más atractivo en el mercado. Entonces, este programa se ha convertido sin duda en el pilar de la estrategia y nos ha permitido garantizar la comercialización de más de 840,000 toneladas de productos varios y, lo que es más importante, la inclusión de 148,000 productores en esquemas que tienen la comercialización asegurada. Gracias a la implementación de esta estrategia durante los últimos 6 años, Puebla pasó a ser el primer lugar a nivel nacional en producción de flor a cielo abierto, de acelga, de bambú, de betabel, de cilantro, segundo lugar en producción de amaranto, chabacano, chía, chícharo, huevo para plato, y el tercer lugar en producción de carne de cerdo, café, carne de caprino, manzana, pitahaya, pitaya. Pero lo que es más importante, Puebla se ha convertido, según datos de INEGI, en el 2015 en el estado con mayor crecimiento del sector agropecuario en todo el país. Mientras la media nacional creció en ese año a un ritmo del 2.5%, en Puebla lo hicimos al 14.7%. De ese tamaño es la importancia de tener una estrategia sólida, pero sobre todo bien implementada para la atención al campo. Y más importante aún, se logró mantener este ritmo de crecimiento y en el 2016, según datos también de INEGI, mientras la media nacional creció un ritmo del 0.8%, en Puebla lo hicimos al 6.1%, un crecimiento diametralmente mayor que el que está teniendo la media nacional, y eso implica que la política pública diseñada en esta administración ha sido muy benéfica para el sector agropecuario. De igual forma nos permitió, si lo comparamos con la pasada administración, crecer a un ritmo del 3.6% comparado con un ritmo del 0.4% en los 6 años de esa administración. Y más aún, nos permitió pasar, según datos de INEGI, del lugar número 22 en crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario a ser en 2016 el cuarto estado con mayor crecimiento del PIB agropecuario nacional. Esto sin duda refleja que una estrategia de atención al campo en general bien aterrizada puede ser precisamente motor de desarrollo y puede también verse reflejada en un incremento de los ingresos de los productores. Hoy la estrategia de atención al campo poblano es sin duda un ejemplo a nivel nacional de una política pública que puede ser replicada en otras entidades federativas. De forma muy sintetizada, eso es parte de lo que les queríamos comentar, un breve viaje a lo que es Puebla, sus diferentes regiones, el potencial productivo que tenemos en materia agrícola, pecuaria y acuícola, pero sobre todo a cómo fuimos diseñando, de acuerdo al diagnóstico del Estado que recibimos en el 2010, un cambio radical en la forma en la que se venían implementando los programas, en el que se venían ejerciendo los recursos, pero sobre todo un cambio radical en la forma de ver al productor. En esta estrategia se determinó que el eje rector de la política agropecuaria debía ser el pequeño productor y el 100% de los apoyos tenían que recaer precisamente a aquellos productores que menos tienen
y más necesitan. Este sin duda es un ejemplo a nivel nacional de lo que se puede estar implementando a través de un gobierno subnacional, por supuesto, vinculado al gobierno federal y a los diferentes municipios de esta entidad federativa. Nosotros entendemos que antes la gente migraba a las ciudades para buscar una buena calidad de vida. Ahora estamos seguros que la mejor calidad de vida está en el campo. Muchos jóvenes buscan el dinero, el éxito en el narcotráfico, porque desconocen todo esto que estamos hablando. ¿Qué mensaje le podría dar a ellos? Bueno, sin duda, el que volteen a ver aquellas entidades federativas que están teniendo un diseño de política pública que está cambiando la vida del sector agropecuario. Históricamente veíamos al campo como un sector de marginación, de pobreza y con una muy lejana esperanza para que pudiera convertirse en el motor de la economía. Hoy, sin duda, el sector agropecuario, acuícola y agroindustrial en nuestro estado se ha convertido en un motor de desarrollo, pero más aún existen agronegocios muy rentables a donde hay que voltear, sobre todo porque se han convertido en opciones productivas que permitirían incrementar el ingreso de las familias en nuestro estado. Puebla es un estado que tiene un potencial productivo impresionante gracias a la diversidad de microclimas, pero es necesario también el acercarles asistencia técnica y capacitación, pero sobre todo el vincularlos con el mercado. El campo mexicano en general le ha faltado una vinculación directa con los compradores y le ha faltado precisamente la eliminación del intermediarismo y el evitar que los programas gubernamentales estén vinculados a la política clientelar. En Alemania, los brokers comerciales de productos agrícolas tienen una comisión del 20% ya establecida. Aquí en México, los brokers o comercializadores son los que se llevan casi siempre la mayor ganancia, con un mínimo esfuerzo. ¿Cree que en el estado de Puebla se pueda llegar a hacer lo mismo que en Alemania? Sin duda que sí, guardadas las proporciones. En lo personal yo tengo una vinculación directa con Alemania. Tuve la oportunidad de toda mi vida estudiar en un colegio alemán, de vivir 2 años en Alemania e incluso haber estudiado en la Universidad Humboldt de Berlín, y eso nos permitió también incorporar precisamente algunas prácticas exitosas de Alemania en la estrategia de atención al campo poblano. Si nosotros vemos lo que fue la reconversión productiva aplicada en Puebla, en gran medida responde a lo que se hizo en Alemania desde los años 60, que se procuró transitar aquello que era mucho más rentable para los agricultores de ese país, pero sobre todo tenemos que buscar mecanismos que hagan de esta una actividad eminentemente rentable. Allá lo han hecho precisamente privilegiando y dando incentivos a los brokers, como lo comentas. En México lo podemos hacer gracias a la gran diversidad de microclimas que tenemos en el país. En México en general, en sus diferentes regiones, tenemos potencial para abastecer los principales mercados mundiales con producto de calidad, pero sobre todo con aquellas cadenas productivas que no pueden ser desarrolladas en países europeos, en países africanos o incluso en países asiáticos. De ahí la importancia de que México se vincule a mercados internacionales, pero sobre todo que aproveche las ventanas de oportunidad que ofrecen países en diferentes regiones del mundo. En TV Latina estamos seguros que el campesino tiene miedo, pero el miedo es sinónimo de ignorancia. Nosotros queremos llegarle a dar a conocer todos los programas, todos los beneficios que hay en el campo, y quisiera saber si podemos hacer alianza para poderles hacer llegar esta información. Para nosotros será un honor. El objetivo precisamente del trabajo que hemos venido desarrollando en Puebla es que se convierta en un elemento que pueda ser replicado en otras entidades federativas. Esta misma información que hoy compartimos con ustedes la hemos compartido también al interior de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, buscando que estados que tienen condiciones similares a las de Puebla puedan replicar algunas prácticas que para nosotros han sido sustantivamente benéficas, pero sobre todo que si vimos un estado que prácticamente tenía un sector agropecuario en abandono y que hoy tiene un crecimiento exponencial en el Producto Interno Bruto agropecuario, que eso mismo lo podamos reflejar en otras regiones del país en donde claramente no se han visto beneficiados. Esto tiene que servir como ejemplo y nosotros por supuesto estamos en la mejor disposición de compartirlo y de hacer una sinergia con ustedes, con los medios de comunicación, para que se difunda y por supuesto para que también demos a conocer aquello que puede ser rentable y replicable para diferentes productores en nuestro país. En el Distrito Federal, en los verificentros ya es obligatorio
transmitir material con contenido educativo. ¿Cree que podamos replicar eso en nuestro estado? Sin duda, es más, haríamos el compromiso. Les decía, nosotros somos además la cabeza del sector agropecuario y la cabeza del sector medioambiental en Puebla. El programa de verificación vehicular obligatorio depende también de esta secretaría y yo haría el compromiso precisamente de replicar eso, una práctica exitosa en la Ciudad de México, en los verificentros de nuestro estado. ¿Les podríamos brindar contenido para que sean pasados ahí? Sin duda, por supuesto que sí. Es un compromiso. Con mucho gusto. ¿Algo más que le gustaría compartir con el pequeño productor que es a quien estamos enfocados? Bueno, un agradecimiento a TV Latina por este acercamiento, pero sobre todo por la oportunidad de difundir esta estrategia de atención al campo poblano que ha generado un crecimiento del sector en Puebla, pero sobre todo que se ha convertido en un motor de la economía de nuestra entidad federativa. Le agradezco esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias. Esto es tvlatina.mx.